Primera de Samuel, capítulo 23, comienza diciendo: estos dieron aviso a David. Los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Después de todo lo ocurrido en el capítulo anterior, David continúa viviendo como un fugitivo. Saúl lo está persiguiendo para matarlo, pero aún en medio de esa situación, David sigue buscando la dirección del Señor. Cuando escucha que los filisteos están atacando a Keila y saqueando la era, David no piensa solamente en su propia seguridad. Aunque él también está siendo perseguido y necesita proteger su vida, escucha el clamor de otros que necesitan ayuda. Entonces David consulta al Señor preguntándole si debe ir contra los filisteos y salvar a Keila, pero sus hombres le responden que tienen temor, porque si ya están huyendo de Saúl, ¿cómo podrán enfrentarse ahora a los filisteos? David vuelve a consultar al Señor y Dios le responde que deben ir, asegurándole que entregarán a los filisteos en sus manos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, pelearon contra los filisteos, los derrotaron y salvaron a los habitantes de la ciudad. Cuando Saúl escuchó que David estaba en Keila, pensó que Dios lo había entregado en sus manos, porque David había entrado en una ciudad con puertas y cerraduras. Entonces Saúl reunió a su ejército para descender contra David y atraparlo, pero David supo lo que Saúl estaba planeando y volvió a consultar al Señor. Preguntó si Saúl vendría contra él y si los habitantes de Keila lo entregarían en manos del rey. Dios le mostró que Saúl vendría y que los habitantes de Keila entregarían a David. Entonces David y sus hombres salieron de Keila y continuaron huyendo de un lugar a otro. Cuando Saúl supo que David había escapado, dejó de perseguirlo por ese momento. David permaneció en los lugares desiertos y las fortalezas del desierto de Sif. Ahí llegó Jonatán, hijo de Saúl, para encontrarse con David. Jonatán fue a fortalecer su mano en Dios y le dijo que no tuviera temor, porque Saúl no lo encontraría y David sería rey sobre Israel. También le recordó que incluso Saúl sabía que Dios había determinado que David sería rey. Después de esto hicieron un pacto delante del Señor, pero los habitantes de Sif fueron a Saúl y le informaron dónde estaba David. Ellos buscaron ganarse el favor del rey entregando información sobre su ubicación. Saúl se alegró al escuchar esto y pidió que le avisaran nuevamente cuando David estuviera localizado con precisión, porque él quería capturarlo. Entonces Saúl salió con sus hombres para buscar a David. David estaba en el desierto de Maón y Saúl comenzó a rodearlo con su ejército. Parecía que finalmente David iba a ser atrapado y no habría manera de escapar. Saúl estaba al otro lado de la montaña y David con sus hombres al otro lado. Pero en ese momento llegó un mensajero a Saúl informándole que los filisteos habían invadido la tierra. Entonces Saúl tuvo que abandonar la persecución de David para ir a enfrentarse a los filisteos. ¿Qué podemos entonces, mis hermanos, meditar de este capítulo? Primero, veamos que David consulta constantemente al Señor. Y eso nos genera una pregunta. ¿Consultamos nosotros todo al Señor? ¿Buscamos su rostro constantemente? Una de las cosas que más se destaca en este capítulo es David buscando la dirección del Señor. Cuando escuchaba que los filisteos iban a atacar a Keila, David no actuaba impulsivamente, sino que buscaba consultar al Señor. Cuando los hombres tienen temor, David vuelve a preguntar a Dios. Cuando Saúl estaba planeando atraparlo, nuevamente David busca la respuesta del Señor. David entendió que no podía dirigir su vida solamente con su propia sabiduría. Aunque era un hombre valiente y experimentado en la batalla, sabía que necesitaba la dirección de Dios. Muchas veces nosotros buscamos al Señor solamente cuando estamos en problemas grandes, pero este capítulo nos muestra una dependencia diaria del Señor. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿consultamos a Dios solamente en las decisiones importantes o buscamos al Señor en cada área de nuestra vida? ¿Estamos buscando realmente el rostro del Señor por medio de su palabra y la oración, o estamos tomando decisiones según nuestra propia sabiduría y esperando que Dios simplemente bendiga nuestros planes? También podemos ver en este capítulo que Dios fortalece a sus hijos por medio de otros creyentes. Aquí, en medio de la persecución, aparece Jonatán, el cual iba a ser el gran amigo de David. Aparece en una circunstancia no para quitarle todos los problemas, sino para fortalecerle en el Señor. Jonatán le recuerda las promesas del Señor y lo anima a permanecer firme. Y eso es lo que necesitamos. Muchas veces los creyentes lo que debemos hacer es animarnos con consejos sabios, palabras de ánimo y la presencia de nuestros hermanos para recordar que no estamos solos, sino que somos parte de un cuerpo. Por eso debemos preguntarnos: ¿estamos permitiendo que otros hermanos nos animen y nos ayuden a perseverar? ¿Estamos buscando vivir la vida cristiana aislado o estamos participando de la comunión como Dios la diseñó para su pueblo? Y también lo que podemos meditar en este capítulo es cómo Dios abre caminos cuando parece que no existe salida.
Vemos que David está rodeado por Saúl y su ejército. Humanamente parecía que finalmente iba a ser capturado. Saúl estaba cerca, los hombres estaban alrededor. Parecía no haber ninguna solución, pero Dios intervino. Cuando parecía que David no tenía escapatoria, el Señor utilizó la amenaza de los filisteos para apartar a Saúl y librar a David. Esto nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros solamente vemos el problema, pero Dios ya está obrando de las maneras que todavía no podemos ver. ¿Hay alguna situación en tu vida donde piensas que no hay salida? ¿O estás confiando realmente en que el Señor gobierna todas las cosas e incluso cosas que no puedes entender? Ahora recordemos que la vida de David apunta hacia algo mucho mayor, un rey mayor, que es Jesucristo. David era el escogido de Dios, pero sabemos que esto apuntaba a Cristo. Cristo es el rey prometido, que él fue rechazado por los hombres, perseguido y llevado a la cruz. Sus enemigos pensaron que lo habían vencido, pero pasó algo inesperado. Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó como Señor y Rey sobre todas las cosas. Por eso, cuando atravesamos sufrimiento, rechazo e incertidumbre, podemos recordar que seguimos al Rey que ya ha vencido. Nuestra esperanza no está en que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Cristo reina y cumplirá todas sus promesas.